acaba de hablar el capitán y nos acaba de informar que a las 10:45 más o menos vamos a estar llegando al Ball Castle. Ball Castle es un castillo que está en una de las islas, tiene una historia muy bonita. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos hoy en la ciudad de Kingston. Hemos recorrido desde Quebec, hemos ido a Montreal y ahora estamos en Kingston. Kingston está en la provincia de Ontario y está ubicada entre Toronto, Montreal y Ottawa. ¿Qué tiene de especial esta ciudad de Kingston? Es reconocida por la ciudad de las 1000 islas. Y detrás de mí justamente se encuentra un ferry que te va a llevar a recorrer todas las islas alrededor, y esto se los voy a estar mostrando. También estas islas comparten frontera con Estados Unidos, así que para abordar este ferry especialmente de 5 horas requieres un pasaporte canadiense, un pasaporte americano o en su defecto algunas visas. Hay otros ferries que duran 1 hora y otro que dura 3 horas, esos no requieren visas ni pasaporte, y es porque el secreto está en este, que se va a parar en una de las islas que tienen un castillo que se los estaré mostrando más adelante. Sin más nada que decir, acompáñenme a esta aventura que les estaré mostrando todo en este ferry de 5 horas. ¡Vámonos! El archipiélago de las 1000 islas, Thousand Islands, está ubicado en el río San Lorenzo, justo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. A pesar de su nombre, no son 1000, sino 1864 islas de diferentes tamaños, algunas tan grandes que tienen pueblos y castillos. Les voy a hablar un poco de cuánto cuesta montarse en el ferry de 5 horas recorriendo las 1000 islas, y tiene un costo de $90 por persona adulta. Si quieres agarrar el de 3 horas tiene un costo de $80. La diferencia entre uno y el otro es que el ferry de 5 horas hace una parada de 2 horas en el castillo que vamos a ver más adelante, y que en el de 3 horas no necesitas tener un pasaporte canadiense o una visa para entrar a los Estados Unidos. En el de 5 horas, al pisar la isla donde está el castillo, ya automáticamente estás pisando territorio americano, y ahí hay un border control donde tienes que demostrar tu pasaporte y toda esa serie de cosas para poder continuar hacia el castillo. Ahora, si no lo tienes, puedes tomar el de 3 horas y puedes recorrer alrededor. Continuemos con este video para mostrarles las maravillas. Hoy tenemos un cielo un poco nublado, dice que no va a llover, pero va a estar nublado, lo cual no me molesta porque podemos estar en la parte de arriba del ferry con una brisa fresca, no hace tanto calor, no hace tanto frío. Veamos qué tal. Alguna de las curiosidades es que exactamente hay 1864 islas. Para que esta tierra sea considerada isla tiene que tener por lo menos un pie cuadrado y tiene que tener por lo menos un árbol plantado. Entonces será considerado isla. Miren estas casas sobre una de las islas y tiene una señal aquí que dice que se vende. Qué curioso. Estaban contando aquí la historia que hoy en día la manera como utilizan energía son con paneles solares. Es un destino muy turístico porque combina paisajes naturales, navegación, pesca, deportes acuáticos y un aire misterioso. Muchas de estas casas que estamos viendo a continuación son casas vacacionales de personas que viven alrededor del mundo, alrededor de Canadá, y tienen una casa vacacional. Lo que nos estaban diciendo que para el servicio eléctrico muchas de estas cuentan con plantas que generan energía, y algunas de las islas viene un cable bajo el agua desde tierra firme que le da el servicio eléctrico. Estamos en territorio de las islas en Estados Unidos. Ya está una bandera. Miren el caso de esta isla que tiene una casa solamente. Aquí hay otra. Imagínate ser dueño de una isla. Aquí hay otra. Una isla, una casa. Todo el terreno para ti solo. O sea, literal, toda la isla para ti. ¿Cuánto calculan ustedes que puede costar ese pedacito de tierra en uno de los lugares
no sé, más famosos de Norteamérica, en lugar de las 1864 islas, y que tú seas dueño de una. ¿Cuánto puede costar? Aparte, muchas de estas personas tienen doble nacionalidad porque comparten ciudadanía americana y ciudadanía canadiense. Bueno, mi gente, solamente les quería decir que literal ya estamos en tierra americana. ¿Y cómo lo sé? Miren, no sé si se ve. Ya entramos en Roaming Services. Amigos, hacemos una pausa para recordarles, por si no lo han hecho, suscribirse al canal, activar la campanita, darle like, comentar, compartir, para así seguir creciendo y seguir creando más contenidos como estos. Continuemos. De las 1864 islas, dicen que una isla, para hacer un total de 1865, es artificial. Y es esta isla que se encuentra allí mismo. La hicieron con la misión de hacer una isla más grande entre estas tres, pero no se logró y se mantuvo de ese modo. Estamos pasando el canal Millonario justamente, y aquí familias como los Kellogg's, los Astors, tenían magníficas casas en estas islas. Dicen que en la época de la industrialización este era su pateadero de diversión, entonces venían y construían sus casas aquí para pasar el verano. No cualquier casita, las mansiones de verano. Acabamos de bajar de nuestro ferry, vamos a pasar por migración para luego ir a visitar el castillo. Amigos, miren qué arquitectura tan imponente. Vamos a mostrarles el interior del castillo. El castillo Bolt fue construido a inicios del siglo XX y su historia está llena de romanticismo y tragedia. Su creador fue George C. Bolt, un inmigrante prusiano que llegó a Estados Unidos en el siglo XIX y empezó trabajando en hoteles. Con el tiempo, gracias a su visión y trabajo duro, se convirtió en uno de los hoteleros más exitosos de su época, llegando a ser el gerente del famoso Waldorf Astoria Hotel en Nueva York. En 1900, Bolt ordenó la construcción de este castillo en Heard Island, como un regalo de amor para su esposa Louise. La idea era levantar un enorme palacio de estilo europeo con jardines, torres y lujos para entregárselo el día de San Valentín. Pero la historia dio un giro triste. En 1904, cuando la obra estaba casi terminada, su esposa murió de forma repentina. Desolado, Bolt detuvo la construcción de inmediato y nunca volvió a la isla. El castillo quedó abandonado por décadas, expuesto al clima y al vandalismo. Años después, fue restaurado y hoy es una de las principales atracciones turísticas de las 1000 islas, símbolo de un amor inconcluso. Este castillo cuenta con un elevador y ya vamos al segundo piso.
Aquí estamos en el castillo y solo quería mostrarles la habitación de George Bolt. Como dato curioso, esta es la habitación de George Bolt Suite y esta es de Louis Bolt. Si podrán dar cuenta, dormían por separado. La habitación de Louis Bolt y esta era la de George Bolt. Claro, una puerta y listo. Aquí estaba un baño y luego estaba la de Clovel Bolt, que era la hija. Todas con vista hacia el lago en un balcón, pero no podemos pasar hacia allá. En el segundo piso de este castillo está la entrada del teatro. En el teatro hay un documental de 15 minutos que habla sobre la historia de George Bolt y este castillo. George Bolt, después de la muerte de su esposa en 1904, le pide a sus 300 empleados que por favor abandonen la obra y no continuó. Se alejó de la isla y dicen que no volvió más. Solo sus hijos y sus nietos volvieron a vacacionar hasta que este proyecto, esta isla fue vendida. Pero el señor George, por luto, por respeto, por amor y por dolor, no volvió más a esta isla. ¿Quieren saber en cuánto vendieron el castillo de Bolt? Mira, $2 millones. Una casita en una de las islas vale ahora mismo $4 millones. Bolt Castle open to public. $2 millones. Los anuncios que había. Famous Bolt Castle on Heart Island. Esto es lo que quería explicarles. La isla se llamaba Heart Island. Así. George lo alteró para que se llamara Heart Island. Y le hizo la forma a la isla, alteró la isla como tal, la estructura, para que se viera como un corazón. Todo esto en honor a su esposa. El señor George Bolt y su esposa Louise Bolt. Louise Bolt en su vestido de novia a los 15 años de edad, casada con el señor George Bolt. Louise murió a los 45 años de edad. Amigos, y esto era el comedor de la servidumbre del castillo. Wow, y estos túneles secretos. Entré aquí por accidente y ahora no encuentro la salida. Perdí hasta la emisita. Amigos, y ya estamos de vuelta en el ferry para partir hacia tierra firme. El recorrido en el castillo duró alrededor de 2 horas. Vale la pena. Nos gustó bastante la historia del castillo, cómo lo están construyendo, sus alrededores y el hecho de que tengas un castillo y una isla para ti solo. Yo personalmente no había visto algo así. Entonces, bueno, ahora seguimos. Esto también cuenta como una isla porque tiene por lo menos una planta en él y tiene más de un pie cuadrado. Así que esto es una de las 1864 islas. Amigos, y acabamos de llegar a Gananoque y también hay control fronterizo canadiense justo aquí. Estaban los oficiales cuidando por los pasaportes, pero todo bien, ya llegamos y ahora vamos a recorrer. Y amigos, hasta aquí ha llegado este video, un paseo por Gananoque, el lugar de las 1000 islas. No se lo pueden perder, sobre todo el ferry de las 5 horas. Si tienen pasaporte canadiense o pasaporte americano o una visa americana, no se pueden perder la visita al castillo de Bolt. Una historia de verdad que merece una película. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Gracias por quedarse hasta el final. No olviden en suscribirse, en activar la campanita, darle like, comentar y darle todos los cariñitos posibles para así seguir creciendo este canal y seguir creando más contenidos como este. Síganme en las redes sociales como @SummerJose y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.